vamos a dar continuación al ciclo Diálogos Cercanos. El ciclo está realizado y difundido con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, TV AMPAS. Estamos transitando la segunda temporada y vamos a realizar la entrevista número 17. Hoy es un 1 de junio, estamos en Buenos Aires, estamos iniciando el invierno con una tenue lluvia afuera, son las 15 horas, hora argentina. Hoy vamos a entrevistar a una súper especialista en temas de política social, ha abordado los temas más centrales que son ejes de la constitución de la política social. Nos estamos refiriendo a la socióloga Laura Goldberg. El tema de la entrevista va a ser migraciones e inclusión social. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, además hoy coincide con que hoy es el Día del Sociólogo, así que también vamos a festejar el Día del Sociólogo. Bueno, festejemos el Día del Sociólogo con la presencia de Laura Goldberg. Laura ha sido asesora y consultora y ocupó cargos muy importantes en el gobierno nacional y también en organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la Organización de Naciones Unidas. Laura, vamos directamente a la primera pregunta y después te sigo presentando. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales nexos entre migración e inclusión social? Bueno, es todo un tema, Carlos, esto que me estás planteando, ¿no es cierto? Vos sabés que la cuestión migratoria puede mirarse desde distintas perspectivas, distintos lugares, distintos abordajes. Nos podemos mirar desde el lado del migrante, de qué es lo que le pasa a una persona cuando decide migrar, por qué lo hace, cuáles son las decisiones que toma para decidir cuál es el país al que decide migrar. La migración, digamos, supone todo un cambio de vida. Vos lo sabés porque fuiste en algún momento, sufriste algún tipo de migración. Una migración más bien política, pero migración al fin. Entonces, bueno, hay un montón de temas que aparecen junto con la migración. El tema de las remesas, por ejemplo, es un tema central en el tema migratorio. ¿Cuál es la condición socioeconómica de las personas que migran solos, migran con su familia? En fin, hay toda una temática alrededor de la figura del migrante. Pero también hay otro abordaje posible que es acerca de los países. ¿Qué pasa en los países que reciben migrantes, los países de acogida? Hay países que expulsan gente, la gente se va, digamos, Salvador y Honduras, digamos, son casos, Venezuela, México también, son casos así muy, muy icónicos, digamos, desde el tema de las migraciones. O sea que hay países también que son países de transición, digamos, México también es un caso de país de transición, porque hay mucha gente que cruza el suelo mexicano para ir a Estados Unidos. En fin, entonces tenemos esta cuestión, y además los países, no sé, algunos países en algún momento son países de acogida y otras veces son países expulsores. El caso, digamos, Uruguay es un caso así, en un momento dado muchos uruguayos se iban de su país y ahora están recibiendo mucha población. El caso más emblemático, si querés, de la actual es el caso venezolano. Venezolano siempre fue un país en el que se recibía gente, y ahora hay 4,5 millones de venezolanos andando por el mundo, sobre todo por el mundo latinoamericano. Entonces, digamos, todo es muy dinámico en el campo de la migración, eso es lo que te quiero decir. Tanto si lo miras del lado del migrante como si lo miras del lado de los países de donde la gente migra o a donde la gente llega. Bueno, hoy tenemos, hoy el boom, pero supongo que después vamos a conversar sobre esto con más profundidad, pero todo esto aparece como mucho más complejo y mucho más en la agenda pública con el COVID, ¿no es cierto? El COVID realmente afectó muchísimo el tema de los migrantes, pero eso si crees después vamos a hablar más tarde.
Vos me planteaste migración e inclusión social, digamos. También tenemos que decir algo sobre qué queremos decir cuando hablamos de inclusión social, porque es un tema amplio y puede tener distintas acepciones. Yo lo tomo más bien la inclusión como un caso de derecho, como un caso de acceso a derecho, digamos, como hablamos de inclusión, estamos hablando cuánto una persona tiene derecho o puede acceder a bienes económicos, a acceso al sistema de salud, acceso al sistema educativo, a un trabajo digno, un trabajo protegido, a un trabajo decente, al decir de la OIT, digamos. Y además hay un tema que es, para el caso de los migrantes, muy clave, que es la ciudadanía política, digamos, porque los migrantes pueden estar, participar, digamos, del mercado de trabajo, pueden acceder sus hijos a las escuelas, pero lo que seguramente no van a poder hacer, por lo menos durante un tiempo muy largo de su estadía, es votar. O sea, no pueden elegir a sus representantes. No son ciudadanos plenos. Durante mucho tiempo no van a ser ciudadanos plenos en el sentido de que no pueden no van a poder votar. Entonces te digo, son muchas digo, acá también tenemos muchas configuraciones distintas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, tampoco es, la migración va a depender muchísimo también de la legislación. O sea, las normativas que tienen cada uno de los países van a ser muy variadas, incluso en países hermanos, como son los países de América Latina. Sin embargo, las normativas que hay en cada uno de estos países de la región son distintas. Y eso va a incidir notablemente en la inclusión de las personas. No es lo único, pero es fundamental. Pero la normativa también cambia. En un mismo país la normativa cambia, nosotros lo hemos tenido, bueno, lo han sufrido todos. Y la normativa cambia tanto en épocas de democracia como en épocas dictatoriales, digamos. Y esto sucede en casi todos los países, diría yo. Y además también puede haber, en términos de ciudadanía, puede haber retrocesos y puede haber avances. Cuando hay dictadura, obviamente hay un retroceso en términos de ciudadanía política y no solamente política. Digamos, hay un retroceso porque, bueno, en general las dictaduras no son amigas de los migrantes, más bien todo lo contrario. Pero incluso países como la Argentina, que es un país modelo, por lo menos en América Latina, porque siempre ha sido un país de acogida, siempre ha sido un país que ha tratado bien a sus migrantes, y sin embargo, no siempre ha sucedido eso. Hay veces que fueron, incluso en los mejores momentos. Yo me gustaría detenerme un poco en la Argentina, si te parece bien, Carlos. Porque digo, la Argentina es un país, bueno, eso lo sabemos todos los argentinos y muchos más que los argentinos, que nosotros somos un país, bueno, primero que despoblamos cuando los españoles decidieron, cuando los que vinieron a esta región, digamos, de Europa, decidieron terminar con la población nativa, ¿no es cierto? De una manera drástica, por decirlo muy rápidamente. Y nos encontramos entonces con un país que en mitad del siglo XIX, cuando ya comienza a incorporarse al mercado internacional, y además quiere incorporarse como un mercado, como un país agroexportador, necesita de mano de obra, necesita poblar el desierto argentino, ¿no? Como decía Alberdi, qué sé yo. Entonces necesita traer migrantes, necesita traer población porque no le alcanzan los brazos para explotar todos sus potenciales para el desarrollo del país. Y bueno, y ahí llegan españoles, italianos, polacos, rusos, en fin, sobre todo llegan, como todos sabemos, españoles e italianos. Y les va muy bien, la verdad es que les va muy bien. El gobierno conservador de esa época se encargó de hacer políticas muy, muy atractivas, los traían, los dejaban, les pagaban 5 días de estadía, en fin. Y la verdad que
la mayoría de ellos les fue mucho mejor que si hubiesen vivido en sus países de origen, mucho mejor. Hubo un ascenso social importante, como todos lo sabemos, pero sin embargo, pese en este momento, digamos, de auge de la Argentina, de la economía argentina y de bienestar para los migrantes, de muy buena acogida a los migrantes, sin embargo, ponen una restricción. En algún momento, cuando hay un desorden social, a las clases gobernantes no les gustaron, entonces ponen la ley de residencia o la ley de defensa de la nación, que les permitía expulsar a los malos de la película, digamos, a los que hacían lío. Entonces, digamos, ya te das cuenta de que ya no es lo mismo ser migrante que no ser migrante, pese a que los migrantes contribuyeron de manera notable con el desarrollo del país. Cuando molestan, se los expulsa, que no pueden hacer lo mismo con los nativos del país. Entonces, digo, para mostrar ahí cómo funciona el tema de la inclusión, ¿no es cierto? Funciona muy bien. Incluso, digo, tienen ascenso social, tienen promoción, aparece toda una literatura donde habla del fenómeno argentino, del microdator, en fin, digamos, hay muchos indicadores de que realmente hay, bueno, después viene el de Germán y Mide, y qué sé yo, y se da cuenta de que hay ascenso social, pero sin embargo, cuando molesta, los echan. Entonces, no, y además, perdón, y otra cosa importante, es que preferían que fuesen rubiecitos. Si bien la Constitución nos dice que es un suelo abierto a todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, es un país abierto, a todos los que quieran habitar el suelo argentino, si son rubios, mejor. Y efectivamente los que llegan son más bien rubiecitos. Pero igual la Argentina siempre tuvo mucha llegada de los migrantes de los países vecinos. No sé si quieres hacer otra pregunta. Sí, cómo no. Bueno, Lauri fue directora ejecutiva, hay que decirlo, y también investigadora del CEDES, un importante centro de investigación de la Argentina, también del CESE y del CIEP. Desde los inicios fue y es miembro del Grupo de Pobreza y Políticas Sociales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y se ha desempeñado como docente en distintos posgrados en la Argentina y en el exterior. Ha hecho publicaciones muy importantes en libros y artículos en la Argentina y en el exterior. Actualmente es vicedirectora del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, ICSAL, de Flaxo CONICET Argentina. Lauri, la segunda pregunta. En este momento... Perdón, déjame decir algo que a mí me pone, que nos compete a los dos y que a mí me enorgullece mucho, y es que nosotros dos fuimos los primeros que organizamos el primer posgrado en políticas sociales que existió en el país. Así que es un punto... Una gran experiencia tuve. Es una muy linda experiencia, y ahí nos conocimos, pero bueno, nada. Años de esto, pero bueno, hace mucho, pero la verdad que fue una patada inicial. De una gran amistad que mantenemos hasta hoy en día. Sí, pero además de la gran amistad, lo importante, digamos, desde el punto de vista profesional y siendo hoy el día del sociólogo, que la verdad es que fue como una patada inicial para la creación de posgrados sobre política social en el país. Así que en general no se menciona en los CV, pero a mí me gusta ese momento de mi vida profesional. A mí también, y fue una gran experiencia. Todo muy bien. Todo muy bien. La segunda pregunta, dado tu larga experiencia y inteligencia sobre la política social, ¿nos podrías decir tus reflexiones sobre cómo incide en el contexto de la pandemia COVID-19 la relación entre migración e inclusión social en estos momentos, tal vez en Argentina, pero si lo querés entender? Mira, la verdad que no se llevan bien el COVID con la inclusión social y los migrantes. Más bien se llevan muy mal, porque en general los migrantes, los países han cerrado las fronteras, han cerrado las fronteras
porque bueno, un poco la metáfora es que no migren, que en los cuerpos de los migrantes no migre también el COVID. Entonces, digamos, mejor cerrar la frontera porque, bueno, el enemigo puede ser, el que llega puede ser un enemigo en términos sanitarios, pero puede ser un enemigo. Pero también, además de eso, el COVID lo que provocó fue una caída brutal del crecimiento de la economía en todos los países, un aumento de la pobreza y el desempleo, más o menos, pero en todos los países. Por lo tanto, también el migrante está mal mirado porque es competencia en el mercado de trabajo. Hay pocos puestos de trabajo porque se perdieron muchos y por lo tanto llega alguien que no es de este país, que viene a lo mejor enfermo y con muchos deseos y necesidades de trabajo y bueno, le van a robar los pocos puestos de trabajo que hay. Por lo tanto, yo lo digo en la Argentina, creo que en la Argentina no está sucediendo, me puedo equivocar, pero creo que en la Argentina no está sucediendo, pero la xenofobia, el racismo, y el nacionalismo aumentó muchísimo con la llegada de los migrantes en general en todo el territorio. Entonces, la verdad que el COVID para los migrantes si para nosotros es un padecimiento, el COVID, el encierro, qué sé yo, para los migrantes es muchísimo peor que para nosotros. País como la Argentina, vamos a decir, la Argentina ha hecho una cosa muy buena. La Argentina o sea, se incorpora a los migrantes a las políticas sociales, no se lo deja fuera. Digo, en estos 2 años de ayuda a por el COVID. Pero esto no sucede en todos los países, ¿eh? Hay países donde son mucho más reacios a hacer una ayuda o los migrantes tienen que mostrar que tienen los papeles en regla, que ya están, porque un tema muy serio con los migrantes y eso sucede en toda la región, me atrevería a decir que en digamos, nosotros acabamos de terminar un trabajo grande que hicimos en Flaxo sobre migraciones, o sea, cada Flaxo nacional hizo sus aportes para mirar qué pasaba con la migración, y todos muestran un aspecto igual, que son la lentitud de la burocracia nacionales para otorgar los papeles correspondientes para que los migrantes se sientan puedan entrar, puedan ser incluidos en este país, es el primer paso, ¿no? Que es un paso decisivo, es un paso fundamental. Sin ese paso, en muchos países se le niega trabajo, se le niega ingreso a los chicos a los colegios, etc. La pandemia también retrasó eso, porque si todos estamos trabajando desde nuestras casas, y la verdad que yo no sé cómo está ahora la dirección de migraciones del país, de la Argentina, pero la verdad que estoy segura que si va algunos, van muy pocos a trabajar, con lo cual también es un retraso no buscado, no deseado, pero es un retraso al fin. Entonces también, digamos, desde el punto de vista de la gestión, más allá de las políticas, digamos, de la gestión de la política, también la pandemia es un problema para los migrantes. No son buenos amigos, la pandemia, digamos, atentan contra la inclusión social, no tengo ninguna duda de la pandemia. Incluso, digamos, dentro del país, yo creo que no solamente hay grietas políticas, también las grietas sociales se profundizan. La desigualdad aumenta sin duda alguna en estos días, ¿no? Bueno, muy interesante lo que estás diciendo del tiempo. No es la televisión esto, pero bueno, nos dimos un tiempo acotado. ¿Nos podrías sintetizar diciendo cómo ves el futuro de la relación entre migración e inclusión social? ¿Va a seguir con estos síntomas que vos señalaste que son bastante alarmantes? ¿Va a seguir agrietado? ¿Va a seguir distanciado? Carlos, si yo lo supiera, mejor me postularía al premio Nobel de la pandemia. No. La verdad es que no lo sé, digamos. Y esto con la futura premio Nobel del análisis de la pandemia. Una última pregunta. Bueno, vos dijiste, no, pero no lo sé, no puedo contestar la pregunta porque no lo sé, y creo que nadie lo sabe. voy a salir un poquito del tema, pero tiene que ver con la pandemia. Vos señalaste que hace muchos años que nos conocemos. En estos años, y además fue muy, muy linda amistad, venimos llevando, en estos años parte de esa linda amistad es que
vos me sugeriste que lea tal libro de literatura en estos tiempos de pandemia, donde uno tiene que estar mucho tiempo en la casa, y es bueno que uno esté, que cumpla con el distanciamiento social. Estando mucho tiempo en la casa, una de la manera de pasar mejor el tiempo es la lectura de literatura. Una pregunta, querida Lauri. ¿Qué me aconsejás leer en estos momentos donde estoy mucho tiempo en mi casa? De literatura, ¿eh? Acá hay una pregunta difícil, es muy difícil, creo que hay una trampa, Carlos, en lo que me están No, ¿por qué preguntando. pensás en mí, no? No sé, digamos, yo te aconsejé y la verdad que lo terminé de leer por segunda vez el libro de París y el de los pájaros negros, que me pareció un libro muy interesante por muchas razones que fui entendiendo a medida que lo iba leyendo. Porque es un libro que incluye varios temas, incluso un tema interesantísimo que es las hijas desobedientes, las hijas que son hijas de represores y que desobedecieron al mandato paterno y aborrecen a sus padres y los acusan de ser torturadores. Y la verdad que eso está incluido dentro del texto. Y la verdad que le da no sé, pero te digo, tiene muchos temas que son de la actualidad, que son interesantes, que son para hacerte pensar. Yo leo bastante también sobre el Holocausto, ¿no? Digamos, son temas que para mí me resultan muy interesantes. Digamos, todo lo que sucedió con, qué sé yo, en la Alemania postguerra, que es otro texto que estoy leyendo, eso ya es un texto más histórico, se llama Post-War, de un historiador inglés, y que la verdad que también, nada, la verdad que qué sé yo, el desarrollo, bueno, lo que sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra es un tema que me interesa. Ya conozco lo que le pasó durante la guerra. Ahora quiero saber cómo fue que procesaron las muertes, los asesinatos después de la... En fin, digamos, son lecturas que van entre la literatura y lo político, digamos, que es lo que me interesa. No sé si contesté tu pregunta, pero... Sí, respondiste, me voy a comprar Los pájaros negros. Y muchísimas gracias, Lauri, por haber aceptado esta entrevista. No, por favor. Agradecemos nuevamente la realización y difusión a UNEQ TV y a Claxo TV de este ciclo Diálogo Cercano. Buenas tardes y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Lauri. Un abrazo. Chao. Un abrazo.